Hola a todos, todas, todes. Soy la profe Luciana Montero de Historia Sociopolítica Latinoamericana y Argentina, que junto con Gabriel y Luz somos los encargados de dar esta materia. Quería mandarles este video, en principio como prueba, porque la verdad que me cuesta mucho trabajar de esta forma. Los que estuvieron conmigo en Historia Social General saben bueno, que se da una dinámica, o sea, que disfruto mucho, tanto como ustedes seguramente, de la dinámica dentro del aula, y la verdad que no se me hace cómodo esto de no verles. Pero bueno, de a poco tenemos que ir aflojando y entender que por lo menos por este tiempo las cosas van a ser así, entonces poner a disposición todos los recursos que nos acerquen de la mejor manera. Leyendo foros y comentarios de ustedes, donde realmente vemos que están haciendo un esfuerzo gigantesco para mantener la cursada y para mantenerse firmes acompañando esta materia, es que nosotros resolvimos subir contenidos cada 15 días, es decir, hacer un acompañamiento y seguimiento semanal como lo venimos haciendo hasta ahora por medio de los foros, pero vamos a estar agregando contenido cada 15 días. La clase anterior, que estuvo a mi cargo, trató de justamente la Revolución de Mayo, que yo ponía un poco como modo de chiste o de la buena fortuna o del azar, que nos tocaba trabajar la semana de mayo justamente en la semana de mayo. Entonces les proponía que tuvieran en cuenta tres factores muy importantes que son los que nos llevan justamente a que se desarrolle ese proceso en el Río de la Plata. Porque, como decían mis compañeros en clases anteriores, no podemos pensar a la historia como algo monocausal, sino que es una sumatoria de acontecimientos que terminan derivando en un hecho determinado. Entonces, lo que yo les proponía era que tuvieran en cuenta en principio, recordaran las reformas borbónicas que vieron con el profe Gaby en la clase anterior, que es esa serie de reformas político-administrativas que toma el rey Carlos III de la familia Borbón, donde, entre otras cosas, crea dos nuevos virreinatos, el de Nueva Granada, hacia 1760, el de Nueva Granada va a ser el que abarque más o menos los territorios actuales de Colombia y Venezuela, y finalmente en 1776 el Virreinato del Río de la Plata. Y casualmente, esto es una anécdota nomás, pero que la tiro para que la pensemos, 1776 es el año que empieza el proceso de independencia de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América. Bien, entonces ahí tenemos un antecedente. ¿Por qué? Porque más allá de la creación del Virreinato del Río de la Plata, lo que proponen como reformas administrativas, estas reformas borbónicas, es que ningún español nacido en América, o coloquialmente conocido como criollos, pueden ocupar cargos públicos. Y tenemos que tener en cuenta que en ese momento la sociedad colonial estaba dividida muy fuertemente por esta cuestión de las castas. Entonces, teníamos que en la pirámide social se encontraban en la cúspide la población blanca, que serían en total un 10% de la población colonial. Pero de ese 10%, un 3% de esa población blanca era nacida en Europa, nacida en España. El otro 7% serían criollos, es decir, españoles nacidos en América. ¿Por qué digo españoles nacidos en América? Porque si en ese momento existiera el DNI, en el DNI de quienes habían nacido acá en América pero eran hijos de españoles, tenía que decir España. ¿Por qué? Porque esto era considerado España. Después tenemos casi un 70% de población mestiza, un porcentaje menor de población originaria y un 7-8% de población africana. Bien, que no se radicaban tanto en el interior de lo que hoy es Argentina, sino más bien en el Río de la Plata y el Brasil. Bien, entonces imagínense que un porcentaje de la población de élite del Virreinato de Río de la Plata no puede participar en el gobierno. Ese es un antecedente. El otro antecedente, ya tenemos que meternos en el siglo XIX, tenemos que ir a Europa, tenemos que pensar qué está pasando en Europa, principalmente Francia, España, Portugal e Inglaterra. Napoleón hizo un autogolpe de Estado en 1799, tenemos que recordar algo de la Revolución Francesa, que ustedes lo vieron el año pasado. En 1799 él termina ocupando
si se quiere, el directorio. Bien, hace un autogolpe y dice: a partir de ahora gobierno yo. Y en 1804 Napoleón es coronado emperador de Francia. Y en este contexto de expansión imperialista, lo que hace Francia es querer ocupar distintos reinos europeos. Bien, tiene un conflicto muy grande con Inglaterra, porque jamás puede llegar a Inglaterra, porque Inglaterra es la reina de los mares. ¿Por qué? Porque al ser una isla, lo que tiene más desarrollado justamente es la flota. Entonces nunca puede. Hay un enfrentamiento en la batalla de Trafalgar, también en 1804, pero así todo, no puede Napoleón terminar de doblegar a Gran Bretaña. ¿Qué hace entonces? Una estrategia fundamental: el bloqueo económico continental. No permite que ninguno de los reinos europeos comercie con la isla. ¿Qué pasa? Algunos no van a acatar las órdenes de Napoleón y van a contrabandear con Gran Bretaña. Uno de ellos es Portugal, que si ustedes miran un mapa de Europa, van a ver que está Francia, pegado está España, y al costadito de España está Portugal. Por lo tanto, Napoleón, enterado del contrabando entre Portugal y Gran Bretaña, decide invadir Portugal, pero tiene que pasar obligatoriamente por España. Pide permiso al rey Carlos IV, hijo de Carlos III, el de las reformas borbónicas, y este le dice que sí. Pero el pueblo español no quiere, porque que pase un ejército de 20.000 hombres, que después terminan siendo 100.000, pero que pase un ejército de tanta cantidad de gente por el territorio español implica alimentar esa población, implica saqueo. El pueblo no quiere. Quien se hace eco del reclamo del pueblo es el hijo de Carlos IV, que es Fernando VII, que se lo considera un poco más liberal republicano, pero es un rey, es de la monarquía. Entonces, ¿qué van a hacer? Un engaño entre el padre de Fernando y Napoleón. Le van a decir a Fernando que su papá, Carlos IV, va a renunciar a su corona y que Napoleón, como es el emperador, lo va a reconocer. Se juntan en una ciudad que justo queda en el límite entre España y Francia, que es Bayona, y ahí sucede esto que se conoce como la farsa de Bayona en 1807, donde Napoleón le quita la corona a Carlos IV, se la va a entregar a Fernando VII y ahí lo mete preso. Napoleón pone de rey de España a su hermano José Bonaparte, conocido como Pepe Botella, y el pueblo español no acepta a este nuevo rey. Bien, entonces se van a organizar en las distintas regiones de España, que serían como nuestras provincias, en juntas gubernativas que no reconocen a Pepe Botella. La junta central, la que va a aglutinar todo lo que sucede en las juntas regionales, va a ser la Junta Central de Sevilla. Y acá viene justamente esto que podemos decir como el catalizador, aquello que precipita la revolución en Río de la Plata. Fernando VII está preso. Acá sigue habiendo un virreinato, lo tenemos al virrey Liniers y luego al virrey Cisneros. En fines de enero de 1810, Napoleón toma el edificio donde se reúne la Junta Central de Sevilla, mete presos a los juntistas. Y de a poco van llegando las noticias en barco a Río de la Plata. A fines de abril llegan las noticias, las conocen algunos de los futuros revolucionarios, que son los que se reúnen en la jabonería de Vieites y demás, que son la mayoría criollos, y comienzan a preguntarse entonces el nivel de legitimidad que tiene Pepe Botella, estando Fernando VII y la Junta ya no actúa. Y ahí empieza justamente esto que nosotros conocemos como el proceso de la Semana de Mayo, que es este gobierno criollo que empieza a preguntarle por la legitimidad del virrey Cisneros, y el virrey Cisneros que no quiere largar el mando. Entonces, del 18 al 22 de mayo se dan una serie de reuniones y de pedidos de un cabildo abierto para poder justamente ver cómo se continúa con el gobierno. Lo que van a decir los juntistas, los que van a integrar la primera junta que va a asumir el 25 de mayo de 1810, es que si Fernando no está y no está en las juntas, el virrey Cisneros no es legítimo, que quieren gobernarse ellos. Y eso es lo que va a suceder en ese cabildo abierto del 25 de mayo, del cual yo les hice una descripción escrita. Digamos, un poco muy parecido a la política de la actualidad, donde se convoca a los vecinos del Río de la Plata, que los vecinos no es el que vive al lado, como les expliqué en el escrito, sino tenías que tener calidad de vecindad de un poblado, de una ciudad, según los negocios que tuvieras en esa ciudad. En Buenos Aires había 451 hombres, porque no había mujeres consideradas vecinas, que
tenían calidad de avecindados, por lo tanto les llegan las invitaciones para participar de ese cabildo abierto. Pero ¿qué van a decir los juntistas? No queremos que entre la mayoría de los vecinos que van a ser o van a votar en favor del virrey Cisneros. Entonces es ahí ese reparto de distintivos de French y Beruti, que ellos son los, si se quiere, como un poco los sindicalistas del momento, de la Legión Infernal, porque son los que comandan el sindicato de los trabajadores del carbón, que era la energía en ese momento. Entonces son un poco los que deciden, por medio de distintivos que no son escarapelas, porque no existen en ese momento las escarapelas, los que marcan a la gente pro-juntista. Se da efectivamente el encuentro, el cabildo abierto, el 25 de mayo, después de una discusión larguísima adentro de ese cabildo, donde finalmente gana la junta, la primera junta de gobierno. Pero acá hay un detalle para diferenciarlo justamente del 9 de julio de 1816. No existía todavía en muchos de ellos la idea de independencia de España. Esto van a hacer después, en otro contexto, con otro precipitante, que vamos a ver cuál es. Jura la primera junta cuando asume fidelidad al rey Fernando VII. Por lo tanto, sigue siendo España. Se van a suceder una serie de distintos gobiernos entre 1810 y 1815, lo que nos habla a nosotros de que justamente no hay una idea o hay una gran crisis de legitimidad política. Va a gobernar la primera junta, al año un poco menos la junta grande, luego primer triunvirato, segundo triunvirato y luego se va a armar un directorio. Que eso nos meteremos en el atlas histórico, tienen un poco más en detalles, pero lo que nos marca a nosotros, el dato que nos interesa es que hay una crisis de legitimidad. No nos podemos organizar políticamente. ¿Qué es lo que precipita el pedido de independencia y la declaración de independencia el 9 de julio de 1816? Que liberan a Fernando VII, porque es vencido Napoleón en la guerra contra lo que va a ser después el ejército de la Santa Alianza, que son Rusia, Prusia, como les puse, y Gran Bretaña, y efectivamente, y Austria, perdón, también, lo vencen y es liberado Fernando VII. Cuando es liberado Fernando VII en 1814, reclama sus colonias, le agradece mucho a los juntistas que hayan tenido tan bien organizado sus colonias, pero ahora ya volvió él. Y es ahí donde surge, a partir de 1814 hasta 1816, el debate interno entre los diputados de las en ese momento nacientes 14 provincias, que ni siquiera son provincias, porque conservan la estructura del virreinato, que eran intendencias y gobernaciones. Según quien los gobernara, si era militar o era un civil, había 8 intendencias, 4 gobernaciones. Esas son los que se van a juntar y van a decidir efectivamente en una gran discusión entre independencia o no independencia, interior o Río de la Plata, la declaración de independencia de España en 1816. Ahí se abre una nueva etapa en el capítulo de lo que es el Río de la Plata. Y por otro lado tenemos todo el periodo de las guerras de independencia con la campaña de San Martín. San Martín está muy poquito en Buenos Aires. El primer combate es el combate de San Lorenzo en 1812, cuando forman los granaderos a caballo, que eso es una mezcla muy importante porque la gente que recibe para armar este pequeño batallón de granaderos a caballo son justamente los vagos y mal entretenidos que no pueden vivir en la calle. Entonces, por lo tanto, se los dan a San Martín y arma, la verdad, una resistencia muy importante en Santa Fe, en el convento de la localidad de San Lorenzo, a orillas del río. Bueno, con esto vamos terminando porque se me termina el espacio para grabar en el celular y por otro lado ya fue, digamos, como una síntesis de lo que pasa en el Río de la Plata. El proceso de guerras es el que van a seguir a partir del atlas histórico. Bueno, espero que les haya servido un poquito más. A mí me sirvió para sacarme quizás un poco el temor de trabajar sola frente a una cámara. Les mando un beso enorme, un abrazo enorme y ojalá en algún momento podamos juntarnos. Saludos de parte mía y de parte del equipo de Historia Sociopolítica Latinoamericana y Argentina.